Qué bueno es Dios. Amén, amén, amén. Y miren, el problema es el siguiente. Y esta es una analogía que le aprendí a mi mamá espiritual, mi mentora, la doctora Graciela Esparza, de México. Decía, miren, estamos tratando de meter un elefante adentro de una piel de conejo. En otras palabras, no importa el tema que elijamos, ¿verdad? Es una cosa tan gigantesca. Y entonces tenemos algo así como 3 servicios, unos 50 minutos para explicar algo de eso. Así es que bueno, hacemos lo que se puede y lo demás lo hace Dios, ¿verdad? Y el corazón y la búsqueda de cada quien, y el hambre y la sed que cada quien tenga, para seguir comiendo, para seguir bebiendo. Pero estamos tocando cosas eternas, cosas infinitas, amén. Voy a tratar de darles, es un solo principio. Hemos estado trabajando en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, en donde vemos el trono y vemos al Cordero inmolado en el trono. Y vemos estos círculos de creación de Dios alrededor del trono. Me imagino que a estas alturas ya descubrieron que los 4 seres vivientes son gente, no son ángeles. Porque están diciendo, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo sabemos cuándo los números son literales y cuándo son simbólicos? Le digo, bueno, la verdad, por regla general son literales, y sin embargo, eso también es parte de toda la escritura, y también hay un principio espiritual detrás del número, porque ese número y no otro. Pero en el caso de los 4 seres vivientes es obvio que es un número simbólico, y los 24 ancianos también. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque Dios los ha redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y que yo sepa, hay más de 24 linajes, pueblos, lenguas y naciones. Amén. Solo una cosita allí, pues cuando estudiamos la escritura. Pero vemos el grado de gratitud, vemos el nivel de alabanza que sale de cada uno de esos grupos. Y en el círculo de más afuera tenemos nosotros a los miles de millares de ángeles y a todo lo creado, ¿verdad? Dándole gloria al que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho. Pero obviamente el nivel de gratitud va, como dijo mi esposa, de la mano con el nivel de conocimiento de Dios que tengamos. Y a Dios no se le conoce en teoría, imposible. Saber acerca de Dios no es conocer a Dios. Necesitamos tener una experiencia viva con Él. La de la salvación es la primera, y luego necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Cuando va creciendo nuestra experiencia con Dios, porque vamos caminando con Dios, pues nos graduamos del círculo de los miles de millares de ángeles y todo lo creado al círculo de los 24 ancianos. Y a ellos, pues dice allí, ellos y los 4 seres vivientes, aquí están los 4 seres vivientes, y aquí finalmente está el trono. El Cordero es el centro de todo el universo, de toda la creación de Dios. Amén. El Cordero inmolado. Luego vea el énfasis en el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Pero los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan un canto nuevo. Quiere decir que tuvieron experiencias nuevas, entendieron cosas nuevas, vieron cosas nuevas, caminaron un camino que para ellos era nuevo, se acercaron más al trono. Amén. Y luego, pues, ¿qué creen? Pues hasta aquí no les he dado las escrituras, yo creo que las conocen, pero hay gente en el trono también, aquí, con el Cordero. ¿Se acuerdan que el mensaje a la Odisea dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono? Ahora, una cosa es estar delante del trono, otra cosa es estar alrededor del trono, y otra cosa es estar en el trono. Y dentro de los que están en el trono está, pues por supuesto, la esposa del Señor Jesucristo y los 144,000 que se mencionan en Apocalipsis capítulo 14. Esa es gente también, es gente que creció hasta ese nivel de relación con Dios. Y si se van a Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis 14, y seguro han estudiado mucho acerca de esto. Estudiamos estas cosas, ¿saben por qué? Porque si están en la Biblia son de Dios, y si son de Dios son buenas, y si son buenas las necesitamos. Y todo esto nos hace
pedirle al Señor, oye Señor, estoy viendo en tu palabra algo que yo quiero para mí, algo que yo quiero ser, una posición que yo quiero tener para contigo, un nivel de relación que quiero tener contigo. Amén. A veces digo por molestar, cuando a veces me hacen algunas preguntas, les digo, a mal palo se arrimaron preguntándome eso, les digo. Porque hay personas que con sus preguntas y sus actitudes uno descubre que no necesariamente quieren más de Dios. Es como que un poquito de religión es suficiente y ahí déjenme en paz, ¿verdad? Y si somos honestos, ahí es donde están los miles de miles ubicados, ¿verdad? Otra vez oí una vez a la doctora Esparza decir algo. Dice, miren, una vez llegó una persona y dijo, deme $3 de Dios. Y la persona le preguntó, ¿$3? ¿Que no quiere más? No, dice, $3 es suficiente. Con $3 de Dios tengo lo suficiente para poder echar mano de Él cada vez que lo necesite y no tener que comprometerme demasiado. Es el círculo de más afuera, ¿verdad? Amén. Pero cuando entendemos y leemos y nos encontramos con estas maravillas en la palabra, cuando queremos un poco más de $3 de Dios, cuando lo queremos todo, decimos, wow, aquí hay algo que yo quiero. Amén. Y aquí están los 144,000. Aquí no dice que ellos están en el trono, pero tienen que estar en el trono, porque pues son la esposa del Señor Jesucristo, y dentro de la esposa de Cristo, pues por supuesto que siguieron creciendo en sus experiencias personales. De hecho, ahorita podría detenerme y decirles qué pasó con ellos, pero no es nuestro tema. En Apocalipsis capítulo 14, verso 3 dice, y cantan un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¡Wow! Y ya sabemos que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan un cántico nuevo, que obviamente no pueden cantar los del último círculo, los de todo lo creado y los miles de millares, ¿verdad? Amén. Pero resulta que ahora hay gente en el trono que canta un cántico nuevo que ni siquiera los 24 ancianos y los 4 seres vivientes llegaron a cantar. O sea, no hay fin a esto, pues. Y por eso es que la gente lo empieza a ver a usted como algo raro. Cuando uno de veras se empieza a meter con Dios, y lo más divertido es que los que más nos señalan y lo que sea y comentan y tienen que ver con nosotros, cuando ven que estamos metiéndonos más profundo con Dios, son los mismos cristianos. Yo digo que algo les molesta cuando ven a otro cristiano que está un poco más fogoso, un poco más metido, tiene un poco más de entendimiento, de conocimiento, habla de otras cosas, da gracias a Dios hasta por las cosas dolorosas y desagradables. ¿Sí? Amén. Pero cantan un canto nuevo. ¿Ok? Bueno, entonces, eso solo para ubicarnos en qué hemos estado haciendo. Pero ahora, voy a tratar de les voy a dar 2 principios, vamos a repasarlos. Los conocen, a lo mejor el segundo no tanto. Y son parte de todo esto. Pero, ¿se acuerdan del tabernáculo mosaico? ¿Verdad? Y en el tabernáculo mosaico, Dios representó su trono por medio de esta arca y este propiciatorio o el asiento de la misericordia que estaba en el lugar santísimo. Por supuesto que Él trazó todo un camino para poder llegar hasta allí. Primero había que recorrer el atrio, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. En el atrio estaba la fuente de bronce, el altar de bronce, en el lugar santo el altar de oro del incienso, el candelero de oro, la mesa con los 12 panes y finalmente el arca y el propiciatorio. El trono de Dios era esto, ¿verdad? ¿Sí? Y me está traicionando este aparatito porque se supone que tiene colores, pero este no tiene, solo en el otro salen los colores. Pero no importa. Pero ¿se acuerdan que el día de la expiación venía el sumo sacerdote con sangre tomada del altar, sangre del altar? Porque estamos en el lugar santísimo, allá está el altar. Sangre tomada del altar, y venía y rociaba esa sangre acá. Y Dios hacía un milagro y se ocupaba de que esa sangre cubriera todo el propiciatorio. Amén.
Entonces empieza uno a atar cabos, ¿verdad? Porque en el libro de Apocalipsis, precisamente a quien Juan vio en el trono es al Cordero inmolado. Si está frescamente o recién sacrificado, la sangre tiene que estar allí, fresca. Las heridas tienen que estar allí. Ayer hablamos de las heridas. Amén. Miren qué tremendo. Entonces, es como los mismos círculos que dibujamos acá. Es lo mismo. Hagan de caso. Las multitudes, los miles de millares de ángeles, el atrio, ¿verdad? Los reyes, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el lugar santo. Y pues los que están en el trono, obviamente el lugar santísimo. ¿Estamos ubicados? Amén. Una de las cosas que aprendemos, o una de las cosas en las que crecemos cuando vamos caminando y graduándonos del grupo de más afuera al de más adentro y al de más adentro y al de más adentro, es la siguiente. Por eso es el Cordero a quien Dios le reveló a Juan en el trono. Pero aquí está la sangre. Ahora, ¿quién se acuerda que guardaban adentro del arca? Muy bien, número 1, la urna con maná dijeron, ¿verdad? Maná. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció, pongamos vara. Y número 3, las tablas de la ley. Las tablas rotas son las que pusieron ahí, ley. Ok, ahora, si se van al Antiguo Testamento van a ir descubriendo cuándo y por qué fue que fueron poniendo esas 3 cosas adentro del arca. Y Dios dijo, pónganlas ahí como testimonio o para testimonio. Número 1, testimonio de la bondad de Dios, por ejemplo, el maná. Y para que nunca se les olvide cómo Dios los sustentó en medio de un desierto, ¿sí? Árido, estéril. Pero estas cosas quedaron como un testimonio también que no hablaba buenas cosas a favor del pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, la vara de Aarón terminó aquí adentro del arca, aquí adentro está todo eso. La vara de Aarón terminó allí porque un día ellos se rebelaron en contra de la autoridad que Dios había establecido sobre ellos. Dios fue quien diseñó que fuera por mano de Moisés y de Aarón y de María que todo el pueblo fuera conducido a la tierra de Canaán, ¿verdad? La primera en rebelarse, bueno, Aarón fue probablemente el primero en rebelarse cuando hicieron el becerro de oro. María se rebeló después, junto con Aarón. Cuando ellos le dijeron a Moisés, oye Moisés, ¿y por qué solo tú y por qué no nosotros también para variar? Y hubo una gran rebelión y Dios hizo una demostración y al fin la vara que tenía Aarón fue la que reverdeció y Dios dijo, el dueño de la vara que reverdezca, ese es al que yo he escogido para conducirlos a ustedes. Y bueno, pusieron esa vara aquí adentro. Y luego la ley pues estaba como un testimonio del pacto matrimonial que Dios celebró con ellos en el monte de Sinaí, dándoles los votos matrimoniales o su ley moral. Pero un día Moisés rompió esas piedras en el monte de Sinaí, cabal cuando adoraron al becerro de oro, y esas son las piedras que se fueron al arca. Entonces yo no sé qué idea tienen ustedes de que vamos a encontrar al final del camino si caminamos todo el camino. Pero ¿saben lo que nos encontramos cuando llegamos lo suficiente adentro con Dios? Descubrimos que nosotros seguimos rompiendo su ley moral. ¿O no? Por ahí oí un gemido, ¿verdad? ¡Ah! ¿Es cierto o no es cierto? O ya dejamos de hacerlo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues no como quisiéramos, ¿verdad? Seguimos rompiendo la ley moral de Dios. Por eso, una vez llegamos, descubrimos que la ley sigue rota. ¿Qué más descubrimos? Que todavía resentimos la autoridad de alguna personita que Dios pone sobre nosotros y decimos, ¿por qué me tiene que estar diciendo lo que tengo que hacer? Y todavía hay en nosotros resistencia y rebelión a la autoridad de Dios. Alguien dirá, no, a la de Dios no, es a la de mi jefe,
o a la de mi profesor, o a la del director, o a la del pastor. Bueno, pues ¿y cómo creen que Dios establece su soberanía sobre los seres humanos, sino a través de otros seres humanos? Amén. Y resulta que llegamos ahí arriba, según nosotros pensamos, ya llegué, soy la culminación de la santidad y de la perfección, porque ya llegué. Y solo nos vemos a nosotros mismos y descubrimos que todavía resentimos que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Y qué más? La urna con maná, ¿verdad? Y cuando llegamos allá arriba descubrimos que todavía nos quejamos por la manera como Dios elige suplir para nuestras necesidades y sustentarnos. Y decimos, ay Señor, ya nos aburrió este maná, que no nos puedes traer un Big Mac para variar. Porque siempre necesidad y siempre tenemos que restringirnos aquí y allá. ¿Ven lo que estoy diciendo? Pero eso no es lo único que descubrimos cuando llegamos al trono. Van a entender por qué esos niveles de gratitud de todos estos círculos que hay alrededor del trono. ¿Qué más descubrimos cuando llegamos al trono? Que todo el tiempo hubo sangre de misericordia cubriendo nuestra falta, nuestra culpa, nuestras torpezas. Amén. Todo el tiempo. Entonces alguien dirá, entonces yo nunca voy a llegar ahí arriba. No es cierto, sí va a llegar, pero cuando llegue va a entender y va a ver con una claridad que nunca había tenido antes, que llegó por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, no porque usted haya sido un portento espiritual. ¿Están contentos de saber eso? Démosle gloria a Dios. Amén. Díganme si saber esto no nos salva la vida, porque a lo largo de todo el camino va a estar el diablo diciéndonos, tú crees que estás caminando nada más, mírate, cuando de repente se nos sale el yo por allí, por algún lado, ¿verdad? Amén. Y conscientemente estamos haciendo nuestra tarea, buscando dejar que Dios nos cambie y todo lo demás. Y hay épocas, hay pequeñas épocas de oasis espiritual. Ahí es donde empezamos a creernos más espirituales de lo que somos y decimos, hoy sí creo que ya soy perfecto, hoy sí a nadie me gana, ¿verdad? Y de repente un día nos pisan el callo equivocado y resulta que vuelve a salir, ¿verdad? Lo que todavía hay allí. Pero créanme, a pesar de eso sí llegamos. Dios no nos iba a pedir llegar a Canaán esperando que fuéramos perfectos para calificar y así poder llegar a Canaán. Quiero decir, perfectos al nivel del Señor Jesucristo, pues. Pero Dios nos pide llegar a Canaán sabiendo todo el tiempo que somos torpes, que somos humanos. Amén. Entonces, ¿por qué esa gratitud? Y se imaginan los que ya están en el trono, el nivel de gratitud. Y ya no es gratitud por gracias, Señor, porque yo soy perfecto. Gracias, Señor, porque logré orar de la manera exacta y logré alabarte en la intensidad correcta y eso me trajo hasta aquí. No, el nivel de gratitud va creciendo a medida que vamos entendiendo su gracia y su misericordia y su amor, que a pesar de lo que somos, llegamos a algún lado en Él. Por eso es el Cordero inmolado, el énfasis en ese cuadro que Dios nos dio en Apocalipsis 4 y 5. Es su sacrificio, es su sangre, es su obra en nuestra vida. Amén. Sí, por eso dice por ahí, el que se cree espiritual, mire que no caiga, dice. Amén. ¿Lo ven? A mí esto me salva la vida. Y entonces mi gratitud es por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, en el sentido de wow. Es hasta que llegamos ahí que podemos entender de una manera más alta y más profunda de qué manera nos ama Dios.
Y cuán grande es su gracia, y cuán grande es su misericordia, amén, y cuán grande es su perdón y su paciencia para con nosotros, amén. Por eso es que va creciendo más y más el canto de todas estas gentes, y va siendo cada vez más profunda su gratitud, porque cada vez entienden mejor quién es Él, quién es Él, y la profundidad de su obra en nosotros, y la profundidad de su amor para con nosotros. ¿Lo ven? ¿Está claro? Amén. Ahora, esto no nos da licencia para elegir pecar de manera consciente y voluntaria. Eso es otra categoría. Y con eso lidia Dios de otra manera. No estamos hablando de eso, por supuesto, y ustedes lo saben. Amén. Pero ven, entonces, ese es el canto nuevo. Cuando tenemos un entendimiento, vamos adquiriendo un entendimiento cada vez más profundo de quién es Él, de quién es Él, de quién es Él. Amén. Wow. Bueno, esa es escena número 1. Se baja el telón. Ahora se sube el telón. Escenario número 2. Y todo va de la mano. Regresemos a Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis. Y regresemos al trono. Ahora, ya están ubicados, pues, o sea, no hay, cuando hablamos del trono, estamos hablando del arca del lugar santísimo, estamos hablando de la meta, ¿verdad? El lugar al que queremos llegar. Muy bien, Apocalipsis 3, nuevamente. El día de ayer les dije, y vamos a ponerlo aquí para que no se les olvide, hay varias cosas que la Biblia nos dice acerca de ese trono. Quiere decir que para estar en ese trono, para irnos acercando más y más a ese trono, tenemos que dejar que lo que sale del trono vaya haciendo su trabajo en nosotros. La única manera como vamos a encajar en ese trono es habiendo adquirido la naturaleza de ese trono. Amén. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que les di el día de ayer es este zafiro. Les dije Apocalipsis, ¿verdad? ¿Trajeron sus dedos? Ok, usen uno para quedarse ahí en Apocalipsis y solo regresemos a Ezequiel. Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26. Y esta información vuelve a dársenos en Ezequiel 10, verso 1. Dice lo mismo, pero leamos el 1:26. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Amén. Ahora, cuando yo empecé a ver este tipo de detalles en la Biblia, yo a esas alturas, porque me enseñaron bien, aprendí porque hay mucha gente, el gran grueso del cristianismo diría: pues sí, dijo zafiro porque pues algo lo tenía que comparar, y a él le pareció que el zafiro es muy bonito y por eso dijo que parecía zafiro. Ahora, Dios no me creó de esa manera. A mí me dio otro tipo de cabeza y de espíritu. Y yo decía, yo atormenté a mis primeros pastores, Dios los bendiga. Pero yo decía: ¿pero por qué dice zafiro y no esmeralda o diamante o carbunclo? Si dice zafiro, el zafiro debe tener algún mensaje que darme a mí. Tiene que haber una lección para mí allí. Y los pobres me decían: pero ¿qué te importa? Básicamente era lo que me decían. Si ahí dice zafiro, podría haber dicho oro, podría haber dicho cualquier otra cosa. Solo quédate con que qué bonito es el trono. Bueno, ¿cuántos le dan gracias a Dios que nunca me quedé con que qué bonito es el trono? La palabra zafiro viene de sefer en hebreo, y ayer elaboramos esto, ¿verdad? Y sefer, los escribas eran los soferim. Sefer es escribir, enumerar, inscribir, es llevar un registro. Libro en hebreo se llama sefer. Amén. Y la Biblia dice: y en el rollo del libro, sefer, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas.
Y ayer explicamos esto. Ese zafiro tiene que ver con el plan maestro que Dios trazó para todos y para todo desde la eternidad. Y Él está sentado sobre su plan maestro. El trono de Dios es su plan maestro. Nada se le escapa a Dios de las manos. Todo fue escrito desde antes de la fundación del mundo en su plan maestro. Amén. Está pasando por alguna situación que cree que a Dios se le escapó de las manos y que a Dios le sorprende lo que a usted le está pasando. Y cuando vamos a Dios, le dice: Señor, mira lo que me está pasando. Ah, caramba, dice el Señor, qué sorpresa. Eso sí no lo había contemplado. No, hay un plan maestro. Entonces confiemos, Dios gobierna sobre lo que nos está pasando. Y lo que está pasando tiene que ser bueno a la postre, aunque ahorita no podamos ver el bien que hay detrás de esa situación. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, pero ya hicimos zafiro. Ahora regresemos a Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado. ¿Ok? Ahora este es el que está sentado en el trono, pero igualmente esto es lo que sale de ese trono y de quien está en el trono. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Si nos vamos a acercar al trono, bueno, número uno, va a ir creciendo en nuestro entendimiento de que todo obedece a un plan maestro. Si nos vamos a acercar a ese trono, va a ir creciendo nuestra experiencia con el jaspe. Ahora, la palabra jaspe significa pulir, significa fuerza y significa poder para prevalecer. Eso significa la palabra jaspe. O sea, Juan no dijo: ¿a qué voy a comparar a aquel que viene el trono? Ah, el jaspe me parece bonito, esa palabra usemos para comparar. No, hay una razón, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Pulir y prevalecer. Amén. Entonces, ¿qué va a ocurrir a medida que nos vamos acercando al trono? Y por eso es que hay personas que a lo mejor empiezan su jornada, pero dicen: no, la verdad estaba más cómodo donde estaba, y se regresan al círculo de más afuera. Porque a medida que nos vamos acercando al trono, ¿saben? El poder del jaspe empieza a trabajar en nosotros, y el Señor empieza a pulirnos. Esta es la acción de quitar todo lo que está de más, todo lo que está áspero, todo lo que es desagradable. Y además de pulir, la palabra jaspe significa poder para prevalecer. O sea, usted no le va a ganar a Dios. Le van a poner la pulidora y usted va a resentir el proceso. ¡Ay! Eso no me gustó, Señor. Ay, Señor, ¿por qué querías quitarme eso si tan alegre que estaba? Sí, pero viene el Señor y nos recuerda, ¿verdad? Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y Él empieza a pulirnos. Así es que la gente que llega al trono llega bien pulida, ¿verdad? Y otra cosa con una superficie bien pulida. ¿Qué pasa con una superficie cuando está bien pulida? Brilla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Suave, bueno, depende de la superficie. Pero ¿qué ocurre? Un metal bien pulido refleja. Amén. Entonces, a medida que nos vamos acercando más y más al trono, y a medida que Dios nos va puliendo más. Amén. Y yo sé, conocemos estas lecciones, hemos aprendido bien, pero ya sabemos que se necesita de los demás para pulirnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero yo también he conocido gente que dice: bueno, como que Dios me levantó a mí para pulirte a ti. No, de eso no se trata. Usted déjese pulir, y así de paso usted pule a alguien más, pues será de paso. Pero si usted tiene la capacidad para pulir a los otros, es porque usted está lleno de asperezas. Si no, no los podría estar puliendo.
Si usted no cambia, le está haciendo un favor al otro, pero usted no está haciéndose ningún favor a usted mismo buscando pulir a los demás. Amén. Así es que de lo que se trata es de dejarnos pulir, no de tener el ministerio de pulidora. Amén. Pero vamos a llegar bien pulidos al trono. Entonces ese es el proceso. Eso es lo que emana del trono. Vamos a hacer piedras bien pulidas. A medida que vamos acercándonos, el Señor nos va puliendo más. O también funciona en el otro sentido. A medida que Dios nos va puliendo más, vamos acercándonos. Y al principio, ¿cuál canto? Resentimos, nos quejamos, alegamos, criticamos, señalamos. Pero cuando finalmente entramos en razón y vemos lo que Dios estaba haciendo todo el tiempo, entonces viene el canto, ¿verdad? ¡Wow! Gracias por pulirme como lo hiciste. Y ahí es donde nos volvemos bichos extraños. Aquí bichos es otra cosa. En Guatemala bichos son los insectos, las cucarachas, las pulgas. Aquí también no. Aquí son niños, ¿verdad? No, allá son los animalejos. Bueno, el hecho es que ahí es donde nos volvemos bichos raros para el resto de los cristianos, porque nos ven cantando y danzando porque el Señor nos dio la pulida de nuestra vida. Y ellos dicen, pero ¿cómo puedes cantar por eso nada más? Mira cómo te trataron, mira lo que te hicieron. Ajá, pero miren el resultado que eso tuvo. Amén. Ese es el jaspe. Ok. ¿Qué más? El aspecto, Apocalipsis 4:3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Piedra de cornalina. En otras Biblias dice sardio. Esta es una dificultad que tuvieron los traductores del hebreo. Que digamos, imagínense ustedes, hace 3000 años un mineral se llamaba de cierta manera, un animal se llamaba de cierta manera, un árbol se llamaba de cierta manera, y luego pues 3000 años después resulta que ya llevan años de no llamarle así, el nombre cambió. Entonces Dios bendiga a los que nos dieron una Biblia en nuestro idioma, porque una vez leí el trabajo que le tomó a Martín Lutero traducir cuando se encontraba con minerales, animales, vegetales, y por eso a veces hay incongruencia, así que en una traducción lo pusieron de una forma y en otra de otra. Usted no se queje, dele gracias a Dios por los traductores. Si a usted le hubiera tocado, a usted le hubiera ido peor. Por eso hay Biblias que dice cornalina, hay Biblias que dice sardio. Bueno, ¿qué importa? La palabra hebrea es una, ¿verdad? ¿Y saben qué significa? Viene de la palabra Adam. Significa rojo, rubicundo, ¿verdad? Mostrar color rojo o mostrar sangre en el rostro. Y en los diccionarios van a descubrir que el sardio era una piedra tan dura que la usaban para grabar, con B grande, para grabar. ¿Sí? Querían hacer una inscripción en otra superficie, usaban el sardio porque era una piedra dura. Ahora el rojo tiene que ver con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero dice, una piedra usada para grabar. Entonces, ¿qué ocurre a medida que nos vamos acercando al trono? El Señor va grabando más y más su verdad en nosotros, y la sangre del Señor Jesucristo la va grabando de una manera cada vez más profunda. ¿Por qué la conexión entre la sangre de Cristo y el que su verdad quede grabada en nosotros? Porque por regla general la verdad se queda grabada en nosotros de una manera más profunda y permanente después de una experiencia que nos lleva a un nuevo nivel de arrepentimiento y de entrega y a echar mano de su preciosa sangre de otra forma. Amén. Esas experiencias son las que dejan grabada la verdad de Dios en nuestro corazón como pocas otras experiencias. Entonces, una vez hemos pasado por allí, miren, ¿quién nos puede decir que eso no es así? ¿Verdad? Sí, una vez la hermana Hicks contaba unas historias tremendas. Y una vez fue a Israel, se abrió un grupo de estudio bíblico allí, cristiano, y ella fue y les enseñó, y dice que llegó una señora judía y estuvo en el estudio bíblico y estuvo escuchando muy atentamente, pero dice que al final se le acercó
y le dice, mira hermana, o sea, todo eso suena muy bonito, pero eso yo no creo que pueda ser así. Y entonces la hermana Hicks, con la gracia que tenía, le responde y le dice, llegaste 75 años demasiado tarde para decirme que esto no es así. Cuando ha sido una experiencia viva, ¿quién nos puede decir que no es así? Y ya quedó grabada profundamente en las tablas de nuestro corazón. Amén, amén. Y qué cierto es, ¿verdad? Bueno, creo que suficiente con la cornalina, así podemos hacer los demás. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Este arco iris lo vio Ezequiel también. Ahí no dice esmeralda, pero pues aquí sí dice esmeralda. Y la esmeralda, en los diccionarios solo se van a encontrar con esto: una piedra notable por sus quebraduras. Y pues se acuerdan que las esmeraldas tienen esos famosos árboles, les llaman los joyeros, ¿verdad? Esas quebraduras que le dan una característica muy especial. Las esmeraldas no solo son verdes, resulta que hay de otros colores también. Eso pues los químicos son los que saben de la diferencia entre una y otra. Pero una piedra notable por sus quebraduras. Entonces la esmeralda, eso está bueno. La esmeralda nos habla de este principio de quebrantamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? A medida que nos vamos acercando más y más al trono, o si quieren el tabernáculo, a medida que vamos adentrándonos más y acercándonos más y más al trono. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El Señor va quebrantando, ¿qué? En nosotros, ¿qué? Nuestro orgullo, nuestro gran ego. El Señor lo va quebrantando. Y qué lindo es ver a una persona quebrantada. Tuvimos un caso. Pues uno vive muchas cosas con la gente, ¿verdad? Y era una familia y habían conflictos y mucho del conflicto tenía que ver con el carácter y la actitud de él, del esposo. Bueno, al fin hubo un terremoto y el esposo, por primera vez, porque nunca lo habíamos visto así, se quebrantó y estaba humillado pero hasta abajo y empezó a buscar a Dios como nunca. Y era otro. Cuando hablaba diferente. Cuando estaba por allí se sentía diferente, manso, una cosa preciosa, una persona quebrantada. Bueno, no les voy a contar el resto de la historia porque también pasa, ¿verdad? Le duró hasta que se restauró su relación temporalmente con el resto de su familia. Una vez llegó la respuesta, digamos, que él estaba esperando que llegara, entonces se volvió a relajar. Y al final, catástrofe, ¿verdad? Amén. Miren, esto de caminar con Dios no es un día tener un toque de Dios y después seguir siendo los mismos. No, Señor. O sea, ya tuvo ese toque de Dios, siga edificando sobre ese toque que ya tuvo. Úselo como fundamento y siga. Amén. Pero qué lindo es ver a una persona quebrantada. Y no es porque nos acaban de pasar la aplanadora encima que estaremos quebrantados. Es porque vamos acercándonos más y más al trono. Entonces estamos hablando de personas más sencillas, mansas, humildes, amorosas, misericordiosas, pacientes con los demás, tolerantes. Amén. Más templadas. ¿Sí? Esa es la gente quebrantada. Y eso es lo que ocurre a medida que nos acercamos al trono, porque eso es lo que sale del trono al que nos estamos acercando. Igualmente, cuando Dios manda una experiencia, y hay gente que dice, Dios permitió esto, pues realmente Dios mandó esto. Él tenía un plan. Amén. Y eso nos lleva al quebrantamiento. Eso nos va a acercar al trono. Como ven, funciona en ambas direcciones. Amén, lo están viendo, ¿verdad que es hermoso? Y luego dice, Apocalipsis 4:4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos. Y, número 6, truenos.
Y número 7, voces. Relámpagos, truenos y voces. El principio del relámpago y el trueno probablemente lo han aprendido, ¿verdad? Pero cuando hay una tempestad, primero se percibe el relámpago, y el relámpago, por así decirlo, viene y parte las nubes, ¿verdad? Con luz. Y detrás del relámpago viene el trueno. Cuando truena, ya la nube, por supuesto en apariencia, pero ya la nube se volvió a unir. Entonces el relámpago habla del principio de separación, separarnos, apartarnos de cosas. Y el trueno habla de unión. Y nunca va a haber una nueva unión con Dios si no ha habido una nueva separación primero. Primero nos vamos separando de esas otras cosas que están usurpando espacio en nuestro corazón, para entonces ir experimentando una nueva unión con el Señor. Amén. Si usted se quiere acercar al trono, ese es el camino y eso es lo que va a experimentar, y qué maravilloso es. Y cuando Dios está separándonos, Él o pidiéndonos que nos separemos, no solo es de cosas, de gente, es de actitudes también, de modos de actuar. Amén. Cuando el Señor nos está separando de esas cosas, cierto, el proceso uno lo resiente, la carne lo resiente un poquito, pero cuando el resultado de eso es una nueva unión con Dios, wow, nuevas experiencias en oración, en adoración, en su palabra, uno le dice al Señor: Señor, mándame otro relámpago, por favor. Esto está buenísimo. Y luego voces en plural. La razón de las voces es porque hay gente en el trono, ¿sí? Los vencedores de la iglesia de la Odisea están en el trono. Los 144,000 son parte de la esposa, están en el trono. Hay voces, pero ¿se acuerdan que los 144,000 dice que todos vámonos, y ahí vamos terminando, pero en Apocalipsis 14, verso 2. Ahora, ¿cómo explica esto? Son 144,000. Ahora, si quieres saberlo, ese es un número simbólico también, porque de hace 6,000, 8,000 años para acá, yo creo que ha habido más de 144,000 personas que han tenido esa clase de comunión con Dios a lo largo de la vida. Pero en Apocalipsis 14, verso 2 dice: y oí una voz como estruendo de muchas aguas. ¿Oyó eso? Y son 144,000 personas. ¿Y qué oyeron? Una voz. Entonces son voces porque son 144,000, pero suenan como una sola. ¿Sabe por qué? Finalmente todos llegaron a decir lo mismo. Ahí ya no hay uno diciendo: Dios es injusto, fíjense que Dios el otro día me hizo tal y tal cosa. Y el otro está diciendo: no, pero amar al prójimo, ¿a qué horas voy a amar yo a este? Y todas esas voces, ¿verdad? Ahí ya solo hay una. ¿Y saben qué está diciendo esa voz? Miren, si la voz de los 4 seres vivientes está diciendo: santo, 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 esos son estos de aquí. Una voz que está en el trono, ¿saben qué está diciendo? Gracias, gracias, gracias. Amén. ¿Cuántos quieren llegar al trono? Bueno, démosle a Dios toda la gloria.